Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Los finales de cada año suelen estar marcados por balance, logros alcanzados, metas para el nuevo periodo que comienza. También recordamos los grandes sucesos y entre estos las muertes de seres queridos, personas famosas que admirábamos, colegas, parientes. Y esto nos puede llevar a pensar en nuestra propia caducidad de nosotros y del mundo que nos rodea. Por esa razón la Iglesia dedica el mes de noviembre a pensar en la vida eterna, en todos los santos, en las almas del purgatorio, en la comunión de los santos. Y en las últimas semanas del año litúrgico recuerda que cuando uno muere viene el juicio particular, también que el Señor vendrá al final de los tiempos como juez universal. Ante esas realidades surge la pregunta de curiosidad natural: ¿cuándo y cómo será ese evento? ¿Qué tan apoteósicos serán el juicio universal y el fin del mundo? Esas preguntas se las han hecho los seres humanos desde el comienzo de la historia y hay respuestas de mucho tipo. También aparece en las Sagradas Escrituras desde el Antiguo Testamento. Y, como es obvio, la revelación de los Evangelios aborda esta cuestión tan importante. Por ejemplo, en el capítulo 13 de San Marcos, que vamos a considerar hoy, por cierto, dice el Papa Benedicto, que es uno de los pasajes más difíciles de comentar, si sirve de disculpa. Entonces, Jesús ofrece un discurso escatológico, en el que anuncia la destrucción del templo y la gran tribulación, con un sermón que también le llaman el Apocalipsis sinóptico. Este sermón está en todos los sinópticos. Y después de hablar de esto, de la destrucción del templo, la gran tribulación, responde a la pregunta de los discípulos por cuándo sería el tiempo del fin. Un poco el cómo y el cuándo. Entonces el Señor estructura su respuesta en tres partes. La primera sobre una conmoción cósmica, la segunda sobre la venida en la gloria del Hijo del Hombre y la tercera sobre la reunión de los elegidos. Quedarían faltando otros elementos que se enuncian en otras profecías, por ejemplo, la destrucción del poder del diablo y del anticristo que trae el Apocalipsis, que dice en el capítulo 20, el diablo que los había engañado fue arrojado al lago de fuego y azufre con la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Una profecía que llena de esperanza, ¿verdad? También hay otra que falta y es el juicio del impío, que trae San Pablo en la carta a los tesalonicenses, a quien el Señor Jesús destruirá con el soplo de su boca y aniquilará con su venida majestuosa. También queda faltando la conversión de los judíos. Pero bueno, vamos a meditar sobre estas tres actividades que presenta el Señor. En primer lugar, la conmoción del universo. Dice, en aquellos días, después de esa gran angustia, el sol se oscurecerá. La luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo. Los astros se tambalearán. Es todo pues una dimensión universal. Pero específicamente la cita del sol y de la luna, que son los que marcan el paso de los días, significaría el final del tiempo y de la historia.
después de esa conmoción cósmica, la venida gloriosa del Hijo. Entonces verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes con gran poder y gloria. Es una descripción muy parecida a una de Daniel. De hecho, estas revelaciones apocalípticas del Nuevo Testamento se relacionan mucho con Daniel y con Isaías. En Daniel 7:13 se dice que es casi igual. Vi venir una especie de hijo de hombre entre las nubes del cielo. Avanzó hacia el anciano y llegó hasta su presencia. A él se le dio poder, honor y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieron. Su poder es un poder eterno que no cesará. La única diferencia entre la profecía de Daniel y la narración de Jesús es que en el Evangelio el Hijo del Hombre no se dirige hacia el anciano, al Padre, sino que sale al encuentro de sus hermanos los hombres. No va a ser significativo, una diferencia bonita. Entonces, en tercer lugar, después de la conmoción cósmica, la venida gloriosa del Hijo, nos queda faltando la reunión de los elegidos. Enviará a los ángeles, que tienen aquí un papel protagonista en las revelaciones apocalípticas de Jesús. También en el capítulo 8 anuncia su venida de la parucía con la gloria de su Padre entre sus santos ángeles. Bueno, le tengo mucha devoción a los ángeles. La obra fue fundada al Día de los Ángeles. Tenemos un ángel de la guarda, tratamos el ángel custodio a las personas que queremos. Y al final de los tiempos, el Señor enviará a los ángeles y reunirá a sus elegidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Aquí los ángeles convocan a los elegidos desde los 4 puntos cardinales. O sea, ya no es solamente el pueblo judío, sino pues también todos los que se han hecho cristianos. Se ratifica lo dicho poco antes en el mismo capítulo 13. Es necesario que se anuncie antes el Evangelio a todos los pueblos. Y bueno, ahí vemos también que se está resaltando la importancia de la vocación misionera para los cristianos, de nuestro apostolado personal. Esta reunión de los elegidos no es amenazante. Después del anuncio de las pruebas, como la destrucción del templo y la gran tribulación, aquí se presenta una convocatoria pacífica, gloriosa, triunfal, diríamos, ¿no? Esperanzadora. Y también es una llamada a la fidelidad, a que cuando llegue la parucía encuentre a sus seguidores el Señor fieles, después de esas luchas pasajeras, difíciles pero transitorias. Y por último es un anuncio del encuentro definitivo de Jesús con su cuerpo místico, que es la Iglesia. Hay un exégeta que escribe: la historia, pues, camina hacia la reunión del pueblo de Dios, cumpliéndose así la promesa. Es la misma idea que aparece en Juan 11:51, cuando Caifás dice que conviene que Jesús muera. Dice: habló proféticamente anunciando que Jesús iba a morir por la nación. Entonces, esto que dice Caifás por la gente de la época, ahora es en una perspectiva llamaríamos escatología realizada. En la Iglesia ya comienza la reunión escatológica universal. El encuentro de Jesús con su Iglesia es el encuentro universal de Jesús con todos los hombres al final de los tiempos. Y después de toda esta apocalíptica así grandiosa, grandilocuente, Jesús como que cambia de tono y pasa a responder la pregunta después del cómo por el cuándo. Y lo hace por medio de la parábola de la higuera, una parábola sencilla, casera. Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las yemas, ustedes deducen que el verano está cerca. Pues cuando vean que esto sucede, sepan que Él está cerca, a la puerta. En verdad les digo que no pasará esta generación sin que todo suceda. En cuanto al día y la hora, nadie lo conoce, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, solo el Padre. La conmoción cósmica, viene a decir, será como la aparición de las yemas de la higuera que anuncia el fruto. En este caso, el fruto es la llegada del juez universal. Una parábola sencilla que le quita como majestuosidad al relato, majestuosidad, pero que es sobre todo una llamada a la esperanza,
aunque no deja de ser un poquito misteriosa, porque viene a decir, la parucía es inminente y segura, pues llega a decir que no pasará esta generación sin que todo esto suceda. Pero solo Dios sabe cuándo será el momento, el día y la hora. Esa es la gran respuesta. Jesús le responde entonces a los discípulos de modo similar a como lo hará más adelante en los Hechos de los Apóstoles recién resucitado. No les toca a ustedes conocer los tiempos o los momentos que el Padre ha establecido con su propia autoridad. En cambio, los invita a superar esa curiosidad y a que más bien asuman la responsabilidad que conlleva de estar atentos y vigilantes. Dice que está ahí a la puerta y más adelante dirá, hay que estar como el portero. Porque no se trata de esperar un evento, sino a una persona, a Jesús resucitado que viene. Lo decimos en la misa, ¿no? Esperamos la resurrección, pues la resurrección ya la tenemos, esperamos la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, que viene a juzgar a todos los hombres. Sus discípulos saben que serán juzgados sobre su vigilancia, es decir, concretamente sobre su fidelidad para responder a las exigencias del mensaje evangélico, dice un exégeta. Serán juzgados, seremos juzgados. Lo decimos también en el credo, ¿no? Una enseñanza clave en este discurso para entender qué es lo que quiere decir Jesús con toda esta apocalíptica es el versículo 31. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. De hecho, esa es la diferencia entre todas esas narraciones del Antiguo Testamento que hemos mencionado, de Isaías, de otros profetas, y de Daniel, y las que dice el mismo Jesús, y es que Él las personaliza. Si Daniel habla de un hijo del hombre, Jesús está hablando de sí mismo, presente, que está hablando, el verbo hecho carne, y sus palabras sobre el futuro se basan en la realidad de que el verbo se encarnó. Como dice Ratzinger, queda claro que la palabra de Dios ilumina el futuro en su significado esencial. Esa es como la palabra clave. ¿Cuál es la esencia de todo este discurso? ¿A dónde nos lleva? Pues ese elemento sustancial al que quiere llevarnos es a la vida que tiene su fundamento en la palabra de Dios. Por eso dice, mis palabras no pasarán. La vida que tiene su fundamento en la palabra de Dios que Jesús nos transmitió, al encuentro con Él, que es la palabra viva, a la responsabilidad ante el juez de vivos y de muertos. El encuentro con Él, que es la palabra viva. Es difícil conocer el día y la hora del juicio, por eso nos tenemos que apartar de la curiosidad. Aquí me viene a la mente, hay por ahí un movimiento religioso que durante mucho tiempo basó el éxito suyo, dijéramos, apostólico, en que anunciaba que en 1970 y algo se acababa el mundo. Y pues claro, porque empezaron a mirar ahí palabras de la Escritura, habrá guerras, entonces mire que hay guerras, esto se va a acabar, pues, lo que pasa es que toda la vida ha habido guerra, ¿no? Y entonces la gente se hizo de ellos, pues claro, se va a acabar en 1970 y pico. Pues llegó 1980 y no se había acabado el mundo, entonces lo pasaron en 89, tal. Luego el 2000, bueno, y ahora yo creo que no dicen una fecha, porque sé que es difícil ser profeta con día y hora. Les faltó citar que nadie sabe ni el día ni la hora. Bueno, bromas aparte, es esto, ¿no? Lo que el Señor quiere es dar una clave de lectura profunda, esencial, pues esa palabra se repite mucho en estos textos, y sobre todo indicar el sendero justo sobre el cual hay que caminar, hoy y mañana, para entrar en la vida eterna. Todo pasa, nos recuerda el Señor, pero la palabra de Dios no muta, y ante ella cada uno de nosotros es responsable del propio comportamiento. De acuerdo con esto es que seremos juzgados. O sea, esa invitación no era solo para los discípulos que escuchaban a Jesús, sino para los lectores del Evangelio en todos los tiempos, ahora para ti y para mí. Por eso es que la Iglesia nos propone este pasaje en los últimos días del año litúrgico, para recordarnos que estamos llamados a la vigilancia, a la oración, a la penitencia, al apostolado, como preparación para ese juicio que no sabemos cuándo será. Por eso en los retiros espirituales siempre consideramos
las realidades eternas, los novísimos, la muerte, el juicio, el purgatorio, el infierno, el cielo. Y entonces ese juicio que pues sabemos se viene inmediatamente después de la muerte, como dice la carta a los Hebreos, está establecido que todos hemos de morir y después de eso viene el juicio. Y el juicio ya al final de la historia, el juicio universal. Y en este punto podemos recordar el consejo de San José María en el número 746 de su libro Camino. ¿No brilla en tu alma el deseo de que tu Padre Dios se ponga contento cuando te tenga que juzgar? Es bonito porque habitualmente a uno le venden la idea de que hay que estar preparado para el juicio, no vaya a ser que uno se condene. O sea, es una visión egoísta de la salvación, ¿no? O sea, pasárselo bien uno por toda la eternidad. No, el verdadero cristiano, el buen hijo de Dios, lo que quiere es darle gloria a Dios. Obviamente Dios no se deja ganar y lo hace a uno feliz, pero es como se dice en esa vida espiritual, es pasar de la concupiscencia, del amor de concupiscencia, yo amo a Dios por lo que me da, al amor de benevolencia. Yo amo a Dios porque lo amo, porque merece ser amado. Entonces, es lo que vemos en San José María. ¿No brilla en tu alma el deseo de poner contento al Señor? Es una manera antropomórfica pues de hablar. Ponerlo contento cuando nos tenga que juzgar, como que diga, qué maravilla, ¿no? Como pasa con los profesores, que cuando un buen alumno, ¿no? Qué gusto da calificar un buen examen, una buena tesis, ¿no? Uno a veces dice, este profesor se esfuerza tanto, lo hace con tanto gusto, o se le nota el cariño, que no lo puede defraudar, ¿no? Hay que darle algo a su altura. Se supone que sí, son los buenos alumnos. Bueno, pues así debe ser el buen cristiano, que brille en su alma el deseo de que su Padre Dios se ponga contento cuando lo tenga que juzgar. Y ese aforismo se relaciona, el 746, con el 168, que es una transcripción de una carta que le escribió un obispo amigo, Santos Moro se llamaba, antiguo amigo suyo, al que el fundador del Opus Dei le había escrito pidiéndole oraciones. Un poco en esta línea, que el Señor se ponga contento cuando nos tenga que juzgar. Se le escribió cuando cumplió 10 años la obra. Ha sido fundada en el 28, en el 38 le escribió. Y entonces don Santos le escribió: me hizo gracia que hable usted de la cuenta que le pedirá nuestro Señor. No, para ustedes no será juez, en el sentido austero de la palabra, sino simplemente Jesús. Cuando San José María recibió esta carta, que pues estaba en plena guerra civil, le había tocado pasar por los Pirineos, había estado en peligros de muerte, desnutrido, había pasado por dolores muy profundos, obviamente el cuerpo estaba aporreado y el alma también, estaba pasando por momentos como de estrés, diríamos, ¿no? Y de contradicciones, de cruz. Y por eso en Camino, de hecho, cuando dice esto, habla de consuelo, ¿no? Que te consuelen estas palabras. El primer consolado fue él. Pero lo bonito es esto, no, para ustedes no será juez, será simplemente Jesús. Qué bonito ver el juicio así, un encuentro con el hermano, con el amigo, con el amor de toda la vida. Nuestro juez será Jesús, amigo nuestro, que nos amó hasta dar su vida por nosotros. Por eso se entiende que San Juan de la Cruz haya escrito unas palabras tan bonitas que se aplican al juicio particular. A la tarde te examinarán en el amor. Así, de hecho la cita el Catecismo de la Iglesia. Y él explica, ¿no? A la tarde, en la hora de la muerte. Ya la noche, de la que habla pues de tanto amor, es el cielo. Pero a la tarde, cuando mueras, te examinarán. Con lo que digo es el juicio particular del que habla la carta a los Hebreos. ¿Cómo será ese examen? Siempre los alumnos también preguntan, ¿cómo es el examen? Bueno, aquí es una pista, te examinarán en el amor. Y entonces es fácil unir esa frase con un pasaje de la Escritura que es un juicio. Y es la aparición de Jesús resucitado en el capítulo 21 de San Juan
a los apóstoles y específicamente la conversación que tiene con Pedro. ¿Se imagina? Y Pedro, ven acá, y se ponen a caminar por ahí por la playa y Jesús le pregunta a ese apóstol que lo había traicionado no una ni dos, sino 3 veces cuando más lo necesitaba, justo antes de morir. Poco antes había sacado la espada y le había tumbado la oreja a un soldado, o sea, fiel hasta el final, casi final. Pero pocas horas más tarde lo traicionó 3 veces. Eso fue un dolor muy grande. Pero bueno, ya había aprendido que el Señor era misericordioso y que uno no está aquí pues por sus pistolas, por sus voluntarismos, por sus capacidades, sino por la misericordia de Dios. Había acogido la misericordia maternal de la Virgen que lo había llenado de esperanza y ahora ya con Jesús resucitado se encuentra que le dice: Pedro, una pregunta, ¿me amas? Y se la vuelve a preguntar y por 3 veces le pregunta lo mismo: ¿me amas? Y Pedro responde con esa frase que decimos está muy bien escogida para el acto de contrición de la reconciliación, del sacramento de la confesión: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. A la tarde te examinarán en el amor. Es una manera de entenderlo, es que Jesús nos diga: fulanito, fulanita, ¿me amas? Y como dice por ahí una novela, más que con palabras responderemos pues con la vida, ¿no? Con lo que hemos hecho. ¿Me amas? Por eso esta consideración de las realidades eternas y del juicio, en concreto el particular, nos espolea a la conversión y a decir, bueno, si ese juicio fuera hoy, por eso también a veces cuando uno habla de esto, es fácil aterrizar en la práctica de piedad del examen de conciencia por la noche, que es un pequeño juicio, que es como preguntarse: si hoy me muriera, ¿qué le diría al Señor? Decía: Dios mío, qué vergüenza que esta reacción tan fea que tuve, esta actitud, este descache, podría uno decir: bueno, te ofrezco esta alegría, te daría muchas gracias por esta noticia que recibí, por esta actividad apostólica que pude desarrollar, por haber rezado tan bonita la oración de la tarde, o perdón por ese rosario tan despistado. Si muriera hoy, pasaría esto. Te examinaría en el amor. Entonces, Dios mío, perdóname y dame espacium vere penitencia, dame un tiempo de arrepentirme de esto. Usted tiene su historia también con la vida de San José María, que tuvo una diabetes muy poderosa y el médico le decía: usted un día se puede acostar y no levantarse. Entonces cada noche él sabía que era como un premortem, ¿no? Decía: bueno, si no me levanto mañana. Incluso tenía una oración para la aceptación de la muerte, muy bonita. Bueno, pensar en el juicio nos ayuda a pensar que seremos juzgados en el amor, en nuestra vocación de amor. Y la Iglesia lo que quiere es que pensemos que un día el examen será el último, o que un día el examen definitivo será ese, ya no delante del sagrario, sino delante de Jesús vivo, resucitado y glorioso, diciendo: bueno, bienvenido al examen particular, ¿no? Y pues lo haremos igual que como lo hemos hecho cada noche, ¿no? Señor, perdóname por esto, te doy gracias por esto, ayúdame con esto. O lo que tanta gente hace: hice mal esto, pude haber hecho mejor esto, y te doy gracias por haber hecho esto otro. Y el ángel de la guarda, como dice por ahí San José María, sacará cosas que se nos han olvidado, obras de misericordia, detalles que tuvimos, las prácticas de piedad, la fidelidad, como en nuestra defensa, la mejor guarda que va a poder hacer, la mejor custodia. Y el Señor en su misericordia pues nos dirá: entra en el gozo de tu Señor. Es bueno pensárselo así, ¿no? De pronto estaremos necesitados de una purificación en el purgatorio y la acogeremos con gratitud, pero también el propósito es: hombre, qué bueno que el Señor se ponga contento, que no tenga ni siquiera que mandarnos al purgatorio. Entonces, propósito de conversión, ¿no? Qué bueno que yo cambiara a partir de hoy, a partir de esta meditación, con esta perspectiva de la vida eterna. A la tarde te juzgarán en el amor. Señor, que me enamore más, que te ame más, que me purifique más, para darte la alegría, que te pongas contento cuando me tengas que juzgar. A la tarde te examinarán en el amor. Y hay una manera de entender esta frase, que es
te examinarán en cuanto has amado. Pero también se puede entender al contrario, te examinarán desde el amor. No es lo mismo que uno lo examine una autoridad que no tiene nada que ver con uno, a veces no pasa, o sea, que vienen a ponerle a uno la multa, a que lo examine la mamá, ¿no? Que siempre le encuentra la justificación, la excusa, no, es que estaba cansado, no, es que ese es el genio que heredó el papá. Bueno, siempre encuentra como una manera de justificar hasta los errores, ¿no? Te examinarán en el amor, en cuanto hemos amado y desde el amor misericordioso de Dios. Es a lo que se refiere la encíclica Spe Salvi, en el número 47, que es muy bonito, donde habla del juicio. Y menciona que algunos teólogos recientes piensan que ese fuego que arde, del que se habla pues en el purgatorio, y que a la vez salva, es Cristo mismo, el juez y salvador. Sería como un abrazo con Jesús. Cuando uno, siempre pongo el ejemplo del hospital, ¿no? Cuando uno va a purificar un aparato quirúrgico, por ejemplo, tal, entonces lo mete al autoclave para que con calor eso quema hasta el último bicho, ¿no? Y queda purificado y listo para poderlo usar de nuevo sin transmitir infecciones. Bueno, la purificación por el fuego del que habla la Biblia, y algunos piensan que ese fuego que purifica y salva es el mismo Cristo, juez y salvador, ese corazón de Jesús que tanto nos ama, del que habla el Papa Francisco en su encíclica Dilexit Nos. El acto decisivo del juicio, no es que piensa en juicio, entonces se imagina una película gringa con un señor togado, con un martillo y tal, y no, el juicio es el amor, un abrazo de amor. El acto decisivo del juicio es el encuentro con Jesús, que nos dice, ¿me amas? O incluso podríamos decir, te amo, ¿tú me amas? Ante su mirada, sigue diciendo la encíclica, se deshace toda falsedad. Es el encuentro con Él lo que al quemarnos nos transforma y nos libera para llegar a ser verdaderamente nosotros mismos. O sea, el pecado no nos deja ser lo que somos, lo que Dios ha soñado de nosotros. Lo que verdaderamente, poder llegar a ser verdaderamente nosotros, lo lograremos encontrándonos con Jesús que nos quema, nos transforma y nos libera. Lo haremos en el juicio, pero qué bueno adelantarlo desde ya, liberándonos, purificándonos, quemándonos con la oración, con la penitencia, con el sacrificio, con el trabajo ofrecido, con la vida de piedad. En ese momento, todo lo que se ha construido durante la vida puede manifestarse como paja seca, vacua fanfarronería y derrumbarse. Uno puede llegar ahí al día del juicio y decir, yo dejé $1.000.000 en el banco. Y le dirán, no, ¿y para qué? Aquí no, esa moneda no se usa aquí. Y dice, ve. Yo hice muchos goles en el torneo de la universidad. Y dicen, ¿y para qué? Aquí no hay medalla de goleador. De pronto se acuerdan de uno que dedicaste a Dios, ese vale. O uno incluso que metiste en propia puerta para que el otro equipo se animara y tal, ese vale. O uno que no hiciste, sino que se la pasaste al vecino para que él se luciera, ese vale. Pero los otros 30 goles, no, aquí no hay premio de goleador. Será vacua fanfarronería, ¿no? Mis publicaciones, mis millones, mis likes. No es que yo tenía 900,000 seguidores. Con un seguidor basta, ¿no? Que es Dios, ¿no? Pero los otros no sirve para nada. Pero en el dolor de este encuentro, en el cual lo impuro y malsano de nuestro ser se nos presenta con toda claridad, está la salvación. En la salvación se encuentra en ese dolor, en esa purificación, el dolor de no haber estado a la altura. Y que Cristo nos purifique y nos salve, nos ponga a Él. La única manera de estar a la altura de Dios es porque Él lo regale, como hace con el buen ladrón en el Calvario. Lo único que puede esgrimir el ladrón es la fe, ¿no? Tú estás aquí injustamente, nosotros justamente. Acuérdate de mí. La fe y la petición, pues esta noche estarás conmigo en el paraíso. Ni virtudes, ni éxitos, ni logros, ni nada, ¿no?
Un miserable pecador fue el primero que entró al cielo con el Señor. También esto entra dentro de esta lógica del juicio, ¿no? Y de la salvación. Es un escándalo para la moral, ¿no? Tanto hablar de virtudes, y el menos virtuoso fue el que primero entró. Bueno, se la sacó la virtud de la caridad y de la humildad, y con eso le bastó. En el dolor de este encuentro, en el cual lo impuro y malsano de nuestro ser se nos presenta con toda claridad, está la salvación, pero es un dolor bienaventurado, en el cual el poder santo de su amor nos penetra como una llama y nos permite ser, por fin, totalmente nosotros mismos y con ello totalmente de Dios. Por eso podemos concluir que el juicio de Dios es esperanza, tanto porque es justicia como porque es gracia, sobre todo porque es misericordia, y por eso lo esperamos sin miedo. Pues entonces a la Virgen María le pedimos que ella nos ayude a encontrar ese fundamento estable para nuestra vida y nuestra esperanza en Cristo, en la persona de Cristo y en su palabra, que de esa manera sea verdad lo que hemos pedido con San José María, que nuestro Señor Jesucristo se ponga contento cuando nos tenga que juzgar. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.